Bien, lo que hiciste o qué teníamos que hacer? Vamos a pasar esto a Excel. Y entonces el delta P está expresado en kilopascales y es 19.137, 23.497, 27.144. A ver, yo se lo dicto, profe. Vale. 30.35, Ajá. 42.925 Ujú. y ya en el otro lado del flujo másico. Está en gramos sobre segundo. Dale, dale. 17.53, Ujú. 26.29, 26.29. Ajá. 35.05, Ajá. 43.81 Ajá. y 87.65. Ok. Ya está. Gracias. Entonces, la densidad era igual a... ¿Lo tienes ahí a la mano? Sí, es de 1.09. Ok, 1.0. Y estos deben ser gramos por centímetro cúbico, ¿no? Ajá, gramos por centímetro cúbico. Ujú. Y el diámetro del tubo. Es de 1.27 centímetros. 17. Y la longitud de 1.219 metros. Ok. 1.219, profe. 1919. Sí. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí, ¿qué fue lo que hiciste tú? Bueno, como tenemos el flujo másico, que es como la velocidad a la que la masa de una sustancia pasa a través de una superficie, Ajá. tenemos que, nos comentó que teníamos que pasarlo, bueno, tenemos que terminar pasando la velocidad volumétrica, pero primero a velocidad promedio, si no me equivoco. Sí. Ok, al revés. Primero de flujo másico a flujo volumétrico. Ajá. Y el flujo volumétrico, ahora sí ya lo pasas a una velocidad. Ah, sí, ya, aquí ya lo tengo. Exacto. Lo quise pasar a flujo volumétrico, que nuestras unidades son por metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Porque ya es un volumen. Ujú. Metros cúbicos sobre segundo. Sí. Ok, vamos a dejarlo ahorita como centímetros cúbicos. Y ya ahorita vemos si lo cambiamos a metros o cómo nos conviene más. ¿Va? Entonces, ya está. ¿Qué hacemos? Este dato, si lo dividimos entre la densidad, prácticamente nos queda, transformamos el flujo másico a flujo volumétrico. ¿Estás de acuerdo? Ajá, eso sí. Sí. Ok. Y luego para pasar flujo volumétrico a área,
tenemos que el área multiplicando a la velocidad nos daría el flujo volumétrico. Entonces, el flujo volumétrico entre el área nos tendría que dar la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿y es el área de todo el cilindro? El área transversal. O sea, ustedes tienen un flujo a lo largo de este tubo y esos son los centímetros cúbicos que pueden estar pasando por segundo. Si los dividimos entre esta área transversal, entonces ese flujo volumétrico se convierte en una velocidad promedio y es la que nos pedía esta ecuación. Ah, ya. Entonces nada más es del área ese transversal. Bueno, a eso se le llama el área transversal. Ajá. Ah, ya. Transversal a la dirección del flujo. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el área? Tenemos que es pi por, Radio al cuadrado. que sería esto, entre 2 y todo eso al cuadrado, ¿no? Y estos serían centímetros cuadrados. ¿Están de acuerdo? Así es. Entonces, esto sería velocidad expresado en centímetros sobre segundo. Y ya lo tendríamos. Entonces sería este flujo volumétrico entre el área transversal y listo. ¿Sale? Con eso ya tendríamos la velocidad y tendríamos la caída de presión. Ahora sí, ¿qué hacemos con las unidades? Los kilopascales, ¿a qué los tendríamos que transformar? ¿Medir? Si nos quedamos, vamos a quedarnos con el sistema internacional. ¿En qué unidades está la presión si está en el sistema internacional? En pascales, ¿no? En pascales. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Pues los kilopascales los pasamos a pascales. O sea, esto por 1000, ¿no? Entre 1000, ajá. ¿Entre 1000 o por 1000? Entre 1000, porque kilopascales son 1000 pascales, ¿no? Ajá. Entonces, Se multiplica por 1000. se multiplica, ¿no? Tenemos 19 kilopascales. Eso lo multiplicamos por 1000 pascales y lo dividimos entre 1 kilopascal. Y con eso se anulan los kilopascales, ¿no? Sí. Ya está. ¿Y la velocidad? Vamos a aplicar esta columna y pues esta es con la que nos vamos
vamos a quedar. ¿Y la velocidad? ¿Qué hacemos? Quiera pasarse a metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? De dividirse entre 100. ¿Ok? ¿Sí están de acuerdo todos? Sí. Vale. Entonces ya tenemos los datos con los que vamos a hacer el ajuste, ¿no? Con los que vamos a hacer la regresión. Con eso, insertamos una gráfica, no, de dispersión. Los valores de X van a ser la velocidad. Los valores de Y van a ser la caída de presión. Y ya está, ¿no? Ahora eso, si lo ajustamos, le pedimos una línea de tendencia. Esta línea de tendencia sí tendría que ser lineal, que nos muestre la ecuación del gráfico. Vamos a señalar la intersección a 0. Ok, hasta aquí tenemos esto. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Aquí está. Tenemos nosotros esta ecuación. ¿Vale? Esta ecuación, así como la tenemos, es velocidad como variable dependiente, el delta P como variable independiente, y la pendiente sería R cuadrada sobre 8L por mu, ¿no? Nosotros la pusimos al revés. Nosotros la pusimos como delta P en la variable independiente, la variable, no es cierto, como la dependiente, la independiente la pusimos a la velocidad, y entonces la pendiente tendría que ser 8L mu sobre R cuadrada, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cómo, profe? No lo entendí. Ajá. Nosotros aquí tenemos esta ecuación. Tendríamos que la velocidad es igual al delta P multiplicando a R cuadrada sobre 8L mu. Pero nosotros teníamos delta P como Y, o sea, como variable dependiente, y a la velocidad la dejamos como X. Entonces, esa sería la variable independiente. Entonces, ¿qué hacemos? Despejaríamos delta P, y entonces delta P tiene que ser igual a 8L mu sobre R cuadrada, que multiplica a la velocidad. Ah, ya, ok. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la forma de esta ecuación?
Y sería delta P. Y es igual a mx, donde m es 8L mu sobre r cuadrada y x es la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. No tenemos ordenada al origen. Entonces, esta cosa sí la tendríamos que ajustar aquí. Eso nos quita precisión en el ajuste. Pero, estrictamente hablando, no debería tener un valor, ¿no? Si la dejamos, la pendiente son 45,000. Si lo fijamos, son 81,000. No, pues sí, es una diferencia. Pues nos quedamos con este modelo, y igual a mx, porque al final la forma de la ecuación es y igual a m por x, ¿no? ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Sí. Entonces, y más bien m es igual a, ¿qué habíamos dicho? 8L mu. 8L mu sobre r cuadrada. ¿Qué tendríamos que hacer para determinar la viscosidad? ¿No? ¿Nadie? A ver, ¿qué hacemos entonces? Tenemos la pendiente que es 8L mu sobre r cuadrada. Lo que necesitamos es mu. ¿Qué hacemos entonces? Tiene que despejar. Despejamos. ¿Qué despejamos y de dónde? Del lado derecho. Ajá. O sea, mu. ¿Y mu qué sería igual? Ah, pendiente por R cuadrada entre 8L. Pendiente por r cuadrada, ¿se dice? Sí. Sobre 8L. Esta mu. Esta m tiene que ser encima, ¿no? ¿Así? Y entonces esto sería 81,642 que multiplica este sobre 2
al cuadrado. Y luego todo esto entre 8 veces. No es cierto. Ahorita vemos qué onda. Entre 8 veces esto. Ahora aquí tenemos un detalle. El diámetro lo tenemos en centímetros. Tenemos que poner al diámetro, pero en metros, o sea, esto sobre 100. 100. Eso está en metros. Y ahora sí, este F12 tendría que ser F15. Y ahora sí, ¿no? Sí. ¿Ok? Y con eso tenemos el valor de la viscosidad. Ahora, ¿qué unidades tiene la viscosidad? ¿Nadie? No es la que vimos, no es que no sé cómo se diga, es la de centipoises, algo así. Bueno, ese se aplica, ajá. Una de las maneras de medirlo es en centipoases, pero aquí, para este problema, ¿en qué unidades quedaría? ¿En Pascal por segundos? Segundo. ¿Cuál es la equivalencia entre centipoases y Pascal segundo? ¿Cuáles son los centipoases? ¿Metro Pascal? No. Tendría que ser lo mismo, vale. Presión por tiempo. ¿No es equivalente a un megapascal? Pero en megapascal estaríamos hablando de una presión así como tal, ¿no? Y la viscosidad tiene, así como está, tiene unidades de presión por tiempo. Entonces, presión por tiempo no lo puedes dejar como una presión nada más así en megapascales.
Entonces, Sería la de un centicuas, equivale a 0.001 pascal por segundo. ok. Un centipuas. ¿Sí dijiste centipuas? Sí. Equivale a 0.001 pascal por segundo. Ujú. Ok, esto quiere decir que la viscosidad que vemos nosotros, o bueno, la que tuvimos para este fluido, equivaldría a ¿cuántos centipuases? Tendría que dividir los pascal por segundo que obtuvimos entre la equivalencia de centicuases. 0.001. Dividir entre 0.001. Sí, Esto entre 0.01. Y eso nos daría la viscosidad medida en centicuases. centipuas. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, Ok. Y si nos piden la viscosidad en puases, se divide entre 0.01 nada más. se divide entre 0.01. Pero si dividimos entre 0.01, ¿sí? Esto entre... ¿Así? ¿Así decías? Pero así serían deciles, ¿no? ¿Mandé? Así serían deciles. Más bien, Entonces, a ver qué opinan. ¿No? Se tendría que dividir entre 0.1. Entre 0.1, ¿así? ¿Qué hicimos para pasar de centímetros a metros? dividir entre 100. ¿Qué tendríamos que hacer para pasar de centipuases a puases? Tiene que También dividir. dividir entre 100. Con eso ya tenemos la viscosidad en puases, ¿no? Estas son las unidades más comunes para
para representar a la viscosidad. Normalmente se puede representar así en centipoases. Centipoases, tal vez una regla que podríamos quedarnos, centipoases es igual a milipascal segundo o a 0.001 pascal segundos. Esa sería una relación entre estas dos. Para pasar de centipoas a poas, pues nada más es quitarle el centi y con eso queda, o sea, dividirlo entre 100 y con eso tenemos el resultado. Y la mayoría, o sea, es importante que lo tengan así, pues fresco, porque la mayoría de los problemas, la mayoría de los libros les van a dar valores para la viscosidad. Si es que se necesita como un dato, se los pueden dar así en centipoases, pero si están resolviendo el problema en el sistema internacional, van a tener que pasar esos centipoases a pascal segundo. Entonces, esa relación o ese factor de conversión va a ser importante que lo tengan en mente. ¿Sale? Con eso tendríamos prácticamente el problema resuelto. Ah, ya, ok, profesor. ¿Va? ¿Alguna duda? Profesor, aquí ya no ocupamos lo que ocupamos la otra vez, que fue el valor de de la consistencia, que es la que nos salió el valor en la gráfica, como la Y. El valor de la gráfica como la Y. Caray, no me acuerdo cuál es ese. Es el valor de la Y que está en la gráfica. De la Y que está en la gráfica, o sea, ya. Esa ya no la ocupamos, como la otra vez. ¿Pero qué hicimos la otra vez? Esta Y. Que era el valor de la constante. Pero es que la vez pasada aquí teníamos tau y ese tau multiplicaba a la consistencia, que sería el equivalente a este 81.642. Eso multiplicaba la velocidad de rotación elevado a un exponente n, que era el índice de flujo, Así es. ¿no? Entonces la consistencia, este sería todo este 81 que termina convirtiéndose en 337 centipoases. Ese es el equivalente a la consistencia. En este caso tendríamos un fluido newtoniano con una viscosidad de 337 centipoases. Ah, ok. Como si estuviera elevado a la 1, ¿no? Por eso. Ándale, justamente. Ya. Gracias, profesor. Claro, Tim. ¿Algo más? ¿No? Bien, al rato bueno, entre hoy y mañana, les voy a subir un archivo a la carpeta de Drive. Dentro de la carpeta de Drive hay una carpeta que se llama problemas y tareas. Ahorita eso de problemas y tareas no tiene, no, sí tiene. Tiene por ahí unos, ok, voy a quitar esos archivos. Tiene uno que son problemas, dice problemas sección 1, esos son problemas que se van a ir quedando, se los voy a arreglar.
pero le voy a adicionar algunos que tengan que ver con esto, justamente con caracterizar fluidos. ¿Vale? Para que ejerciten esta parte. Es importante que los vayan adelantando. Es importante que vayan viendo cosas. Que vayan haciendo, que vayan intentando algo justamente para que vayan surgiendo las dudas. ¿Sale? Si no, vamos a llegar al día del examen y no van a saber ni qué onda. ¿Sale? Entonces, los ejercicios que se encuentran ahorita en la carpeta los va a actualizar. Y les voy a actualizar. Esos que dicen sección 1 son algunos problemas que tenemos en esta sección, que sí aplican para esta sección, pero no, están todos en inglés y están medio desordenados. Entonces, eso es lo que tengo que arreglar, pasarlo bien a un problemario sin orden, y ya cuando, pues les digo, entre hoy y mañana quedan, y ya eso lo vamos complementando con los temas que vayan saliendo hasta el examen. ¿Sale? Está bien, profesor. Vale. Y de ahí justamente van a salir las cuestiones que se van a ver en examen. Se entregan en equipo, sí, eso se van a entregar en equipo. Justo el día del examen se va a entregar el problemario. Todo eso va en equipo, y al que sí se avientan individual, pues es el examen, obviamente. Oiga, profe, ¿y eso es en Excel todo? Lo tenemos que trabajar en Excel, ¿no? Pues de preferencia, creo yo es más fácil. Muy bien. Ajá. Ya si lo quieren hacer a mano, no sé, como se acomoden. Yo me iría por Excel. Profesor, y por ejemplo, ¿cómo vamos a saber cómo ajustar la línea? Porque, por ejemplo, esta vez se ajustó, pero antes de darle en ajustar, creo que era la mitad, era 41,000, no sé qué, en Excel. Ok. Eso ¿Cómo? tiene que ver con la ecuación, con el modelo que usamos, el modelo matemático que usamos originalmente. El modelo que usamos para este tipo de problema es la ecuación de una recta, ¿sí? Lo que decíamos hace rato es a delta P lo dejamos como Y, a B la dejamos como X, y M sería 8L mu sobre R cuadrada. Y entonces la ecuación, que es la ecuación de Hagen-Poiseuille, la ecuación de Poiseuille, nos queda de la forma Y igual a MX, ¿no? Sí. Okay, entonces esa es la ecuación de una recta con ordenada al origen de 0. ¿Sale? En el caso del problema anterior, nosotros queríamos saber si el fluido era newtoniano o no newtoniano. Entonces, nosotros teníamos un viscosímetro rotacional, un viscosímetro de Brookfield. Ese viscosímetro de Brookfield gira el disco a diferentes velocidades y tiene una lectura que se asocia con el esfuerzo de corte. Entonces, como no sabemos si aplica para este modelo o para este modelo, pues dejamos el que es más general, que es este, y entonces utilizamos una ecuación tipo ley de potencia, y entonces el ajuste nos va a dar como resultado el valor de eta y el valor de n. Entonces ahí, en el sentido en que vemos esta ecuación o este modelo, ese modelo es el que le pedimos a Excel, y Excel ya nos va a dar estos dos parámetros. Si n fuera igual a 1, entonces en automático nos regresamos al modelo de arriba, y en lugar de eta, más bien esta eta se convierte en la viscosidad. Si nos da un valor diferente de 1, entonces ya tendríamos un fluido no newtoniano, ¿no? En el caso anterior nos dio de 2 punto y algo. Entonces, si tenemos 2 punto y algo, tenemos un fluido no newtoniano y es un fluido dilatante. ¿Sale? El fluido dilatante es aquel cuya viscosidad va aumentando
conforme aumentamos la velocidad de deformación. ¿Sale? Sí, profe. Vale, eso es importante. Siempre va a haber una relación entre la ecuación que describe el fenómeno y los datos experimentales o el ajuste que vamos a hacer entre los datos experimentales. ¿Vale? Es importante, siempre va a ser importante que de la ecuación que tienen, en este caso, que es este fluido, tengamos claro qué significa tau, qué significa esta gamma, qué significa cada uno de los parámetros. Si es en el sentido de que tengamos clara el significado de esta ecuación, pues también vamos a saber qué modelo o qué ecuación le vamos a pedir a Excel que nos arroje. ¿Sale? A ver, aquí preguntan, los que se hicieron en clase se agregan al problemario y el que acabamos de hacer se agrega al problemario. Sí, los que hicimos la clase pasada y ahorita, pásenlos en limpio, los agregan al problemario. ¿Qué es lo que tienen que agregar ustedes? Otra vez, la solución aquí ya está. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Discutir, interpretar resultados, poner todo en las unidades que debe ser, que ahora sí que ustedes solitos ustedes mismos vayan escribiendo lo que van entendiendo el problema. Esa es la parte importante, cómo vamos interpretando lo que vamos haciendo. ¿Sale? Entonces, de estos ejercicios ya no se agrega la solución, o sea, solo la interpretación y ya. No, o sea, sí la solución, pero digo, si la solución ya la tenemos aquí, pues entonces lo que les toca a ustedes como un extra es hacer esa discusión e interpretación. Aparte de los que vamos a incluir, ya eso sí ya les va a tocar de hacer todo. Tengo otra duda. Ajá. A pesar de que en el ejercicio anterior, antes de que ajustara, estaban más cerca los puntos a la línea recta, como que es la pendiente, ¿por qué se eligió la otra? ¿Por qué se eligió la otra? A pesar de que estaban bueno, en la primera que apareció estaban bastante cerca a esa línea pendiente los puntos, mientras que en la segunda opción estaban un poco más alejados. ¿Es porque se ajustaba al cero? En el problema de ahorita. Sí. Ok. Aquí tiene que ver con la forma de la ecuación. La ecuación que estamos trabajando es delta P igual a una pendiente por la velocidad. Si nosotros le quitamos esta intersección, la dejamos así, el ajuste es mejor, ahí tienes toda la razón, pero tendríamos aquí una ordenada al origen y esa ordenada al origen ya no tiene un significado físico con la ecuación que estamos trabajando, que es esta. ¿Sale? Okay. Básicamente va por ahí. O sea, que si estamos dándole el significado físico a los parámetros y a las variables de acuerdo con esta ecuación, entonces vamos a ajustarnos a la forma de esta ecuación. Si esta ecuación no tiene una ordenada al origen como tal, entonces nosotros la fijamos a 0, la dejamos así. Sí, tienes razón, el ajuste en cuestiones, viéndolo desde el punto de vista matemático, sí es mejor el otro, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos esta curva que tiene la misma forma que los puntos, que el ajuste es mejor y demás, pero el modelo nos dice otra cosa. El modelo nos dice que no hay una pendiente, no hay una ordenada al origen, o que la intersección es en 0. ¿Sale? Y en ese sentido, pues hacemos esa conversión, ¿no? Más bien le ponemos esa condición al ajuste. Ok, entonces es más conveniente la de 0 a 0 más que el ajuste matemático. Ajá. Para este caso. Ok. Para este caso solamente. ¿Vale? Ahí es donde les digo, hay que tener claro
en la relación que hay entre las variables, los parámetros y el ajuste que estamos usando, el modelo matemático que estamos usando. ¿Sale? Gracias. ¿Bien, algo más? ¿No? Bien, el tema que sigue es mecanismos de transporte de cantidad de movimiento. Como mecanismos de transporte de cantidad de movimiento, vamos a ver hay un mecanismo de transporte que se denomina molecular, un mecanismo que se denomina convectivo, y sobre eso podemos empezar a establecer ya las ecuaciones de variación. Vamos a dejarle aquí. Pónganse a revisar esta parte. Creo que por ahora es más importante que esta partecita quede clara. Y el lunes entonces ya empezamos a aterrizar los mecanismos de transporte. ¿Sale? Denme chance mejor de ir a buscar algunos problemas que se queden para esta parte. Revísenlos. Si sale alguna duda me escriben y si no, el lunes ya empezamos con la parte de mecanismos de transporte. ¿Sale? Sí, profesor. Muchas gracias. Sí, profe, gracias. Sí, profe, gracias. Muchas gracias, profe. No, gracias a ustedes. Váyanse a revisar esta parte, por favor. Sí, profe. Sí. Hasta luego. Gracias. Buen día. Gracias.